Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa Rol 4091, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Price Waterhouse y don Luis Alejandro Joañán Pacheco respecto al artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil y de las partes que indicó en el requerimiento de los artículos 28, número 2 y 30 del Decreto Ley 3538. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. El requerimiento fue conocido por la primera sala de este tribunal, que lo admitió a trámite, lo declaró admisible y suspendió el procedimiento. Se hizo parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, actual Comisión para el Mercado Financiero desde la entrada en vigencia de la Ley 21.000 en enero de este año, que formuló observaciones sobre el fondo dentro de plazo, instando por el rechazo del requerimiento, y comunicado el requerimiento, los órganos constitucionales interesados no hicieron presentaciones. Conforme a los antecedentes allegados por las partes y por los tribunales que cobran en autos, cabe señalar que la gestión en que incide el requerimiento consiste en un recurso de reclamación de multa administrativa deducido por los actores ante el 14º Juzgado Civil de Santiago, conforme al procedimiento sumario establecido en el artículo 30 del Decreto Ley 3538, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros, en contra de la Resolución 61 de 2014, por la cual la Superintendencia aplicó una multa de 2.000 UF a PricewaterhouseCoopers y de 1.500 UF a Luis Alejandro Joañán por estimar que tanto la sociedad como el socio confeccionaron informes de auditoría externa de los estados financieros de la empresa La Polar correspondientes al año 2009, con infracción a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas, su reglamento y las normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGAS, vigentes a la época de los hechos. Esta resolución fue confirmada por resolución 100 de 2014, que rechazó el recurso de reposición. El juzgado civil, por su parte, rechazó la reclamación judicial, ante lo cual los actores dedujeron recursos de casación en la forma y de apelación para ante la Corte de Santiago. Luego, entrando al fondo del asunto constitucional, esta presentación se dividirá en dos capítulos, respecto de cada uno de los cuales se señalarán las infracciones constitucionales que denuncian los requirentes y los descargos hechos por la Superintendencia para determinar el rechazo del requerimiento. El primer capítulo se refiere al artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Los requirentes señalan que este precepto restringe la procedencia del recurso de casación en la forma en ciertos juicios especiales, como acontece con el ventilado en la gestión sublite. Ello impide la procedencia de este arbitrio de anulación por la causal invocada por los actores, que en este caso es el artículo 768 número 5, en relación con el artículo 170 número 4 del Código, esto es, la omisión de los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el fallo. Los actores afirman que ello importa infringir el principio de igualdad ante la ley, de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y del debido proceso asegurados en los numerales 2 y 3, inciso sexto del artículo 19 constitucional, así como en el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en vinculación con el artículo 5, inciso segundo de la Constitución. Se configura una diferencia arbitraria y carente de fundamento razonable que afecta a las partes de este juicio especial y no a los litigantes en juicios ordinarios, y el legislador vulnera la garantía de procedimiento racional y justo al desconocer el derecho a una sentencia motivada, que permita a los litigantes conocer sus razones y poder, por ende, impugnarla. Consecuencialmente, se soslaya el derecho al recurso, entendido como recurso adecuado o como recurso efectivo. Los actores explican que la casación formal es un recurso de invalidación por vicios objetivos que conlleva la necesaria anulación del fallo y dictación de una sentencia de reemplazo, lo que dista del recurso de apelación que, una vez superado este cuestionamiento formal, busca enmendar en el fondo la decisión jurídica que causa agravio al perdidoso. Por ende, no es atendible el argumento de que vía apelación puede salvarse la ausencia de casación en la forma. Respecto a este primer capítulo, la Superintendencia de Valores y Seguros desestima vulneraciones constitucionales, aduciendo que la casación forma es un medio de impugnación extraordinario y excepcional, cuya impertinencia en los juicios especiales está fundada constitucionalmente, atendida a la diferente naturaleza de estos procesos.
No se infringe la igualdad ante la ley, desde luego porque la limitación se aplica por igual a todas las partes del juicio, sin que sean asimilables los procedimientos sumarios especiales con los ordinarios del Código, porque el punto de comparación debe estar entre las partes del juicio. Tampoco se vulnera el debido proceso, ya que no exige recursos específicos, sino la existencia de vías de impugnación de la sentencia del juez acuo. Además, se cumple en la especie con la sentencia motivada, sin que pueda entonces alegarse indefensión. En este caso concreto, en que se alega vía casación la falta de motivación, existen vías procesales que son adecuadas y efectivas para la revisión tanto adjetiva como de fondo, a través, en este caso, del recurso de apelación, por medio del cual puede el Tribunal de Alzada revisar todos los aspectos del fallo reclamado, sin perjuicio además de la procedencia de la casación en la forma por las causales en que sí lo autoriza el legislador, como ocurre en este caso con la causal del número 6 del artículo 170 del Código, que también fue invocada. Y en cuanto a la invocación de la Convención Americana de Derechos Humanos, expresa la Superintendencia que no procede que esta magistratura ejerza un control de convencionalidad de tratados internacionales. Segundo capítulo de inconstitucionalidad, artículos 28, número 2 y 30 del Decreto Ley 3.538. El primer precepto se impugna en la parte en que dispone que la superintendencia puede aplicar multas hasta por el monto global de 15.000 unidades de fomento por entidad o persona. Y luego, el segundo precepto es la parte que señala que el monto de las multas será determinado por el superintendente. Los requirentes exponen que al amparo de la expresión entidad o persona, con motivo de la auditoría externa del ejercicio 2009, la superintendencia multó no solo a Price, sino también al socio señor Jonant, o sea, tanto a la sociedad auditora como el socio a cargo de la auditoría. Ello vulneraría el principio non bis in idem, porque se está condenando dos veces a la misma persona, toda vez que la sociedad es una persona jurídica que como ente ficticio actúa a través del socio, quien en el caso era además su representante legal. Señalan que del artículo 1 y 19, número 3, inciso 6, se deduce el principio non bis in idem, que al amparo de la dignidad y del debido proceso prohíbe sancionar dos veces la misma conducta, como ocurrió en la especie, siendo que a efectos sancionatorios la sociedad y el socio constituyen una identidad de sujeto. Agregan que este principio conculcado también se desprende del artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nuevamente en vinculación con el inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental, siendo un principio y garantía aplicable tanto en la sede penal como en materia de procedimiento administrativo sancionador. En conexión con lo anterior, añaden los requirentes que la vulneración anotada acarrea necesariamente la inconstitucionalidad del artículo 30 por la conculcación del principio de proporcionalidad que se desprende del principio del Estado de Derecho, de la igualdad ante la ley y del debido proceso conforme a los artículos 6, 7 y 19, números 2 y 3 de la Carta Fundamental. Esta infracción se configura porque la SBS, además de sancionar a la misma persona, lo hace dos veces y por los mismos fundamentos, transgrediendo la discrecionalidad bajo el prisma de la proporcionalidad. Explican al efecto que junto con las dos multas del año 2009 discutidas en la gestión sublite, también se sancionó a Price y al señor Jonant por la auditoría del año 2010 del ejercicio financiero de la Polar, aplicando en dicho caso multas de 8.000 unidades de fomento a la empresa y de 6.000 unidades de fomento al socio, conforme a resolución 63 de 2012. Así, se han aplicado 4 multas cuando debiera haber sido solo una, y las 4 sanciones suman 17.500 unidades de fomento, sobrepasando el tope legal de 15.000, infringiendo así claramente el principio de proporcionalidad. Al responder este segundo capítulo de inconstitucionalidad, la superintendencia también solicita, desde luego, el rechazo, señalando, en primer lugar, que en la gestión sublite sobre reclamación de multa, los requirentes basaron sus alegaciones en haber sido víctimas de un fraude urdido por la Polar, del cual no podían ni estaban obligados a detectar, en haber además habido infracción al debido proceso administrativo y también en la falta de prueba de los cargos por los cuales se les multó.
agregan que la reclamación judicial, así como en los recursos de casación en la forma y de apelación, no se cuestionaron por los actores los artículos 28, número 2 y 30 del decreto ley. Al no contravertir estas disposiciones, ellas no forman entonces parte del objeto del juicio y no serán conocidas por la Corte de Apelaciones so pena de ultra o extra petita, como tampoco lo fueron conocidas o invocadas en la sentencia del juez de primera instancia. En consecuencia, su aplicación no es decisiva en la resolución del asunto, motivo que desde ya debiera ser suficiente para rechazar el requerimiento. Como otra causal, se indica que el requerimiento es abstracto y va dirigido a cuestionar las potestades sancionatorias de la Superintendencia de Valores y Seguros fijadas por ley y, por tanto, es una crítica al diseño legislativo y no una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en un caso concreto. Luego, entrando a las infracciones constitucionales, junto con reiterar la idea de la improcedencia del control de convencionalidad, señala que no se vislumbra infracción al principio non bis in idem ni al principio de proporcionalidad. Explica que las multas aplicadas se fundan en incumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGAS, por los estados financieros de la Polar del año 2009 y la consecuente infracción de la Ley de Sociedades Anónimas y su reglamento. Detalla diversas faltas a las NAGAS para luego afirmar que a efectos sancionatorios no es sostenible la tesis de los requerentes de que la sociedad auditora y el socio a cargo de la auditoría sean el mismo sujeto. Desde luego porque tanto la sociedad como el socio por separado incurrieron en negligencias, siendo entonces sancionados por diferentes hechos. La sociedad y el socio cumplen diferentes deberes de cuidado. Además, al socio en este caso no se le multó por ser representante legal de la sociedad. El señor Yoñant, se indica, incumplió deberes como profesional auditor. Y Price quebrantó obligaciones vinculadas con una relación contractual de prestación de servicios de auditoría a la empresa La Polar. Luego, la tesis de la identidad de sujeto es indefendible. De hecho, bajo este supuesto, no existiría responsabilidad ante la SBS, porque el socio podría decir que siguió debidamente la metodología fijada por la sociedad, aun cuando ésta no fuere la correcta, y a su vez la sociedad podría decir que, frente a una correcta metodología, no es responsable, puesto que el socio a cargo de la auditoría no la efectuó en la forma correspondiente. Añade la SBS que malamente podría afectarse la parte de la proporcionalidad invocada, puesto que, como se señaló, las multas en la especie y correspondientes a esta gestión sublite ascendieron a las sumas de 2.000 y 1.500 unidades de fomento por el ejercicio 2009, siendo esta la auditoría que llevó a la sanción discutida en relación con este requerimiento de inaplicabilidad. Evidentemente explican que la existencia de otra multa anterior no conlleva una doble sanción, ya que fue causada por la auditoría correspondiente a otro año, ese es el año 2010, correspondiente a ejercicios comerciales distintos y practicada por distintas personas del equipo de Price, lo que ya es suficiente para imposibilitar que se estime como los mismos hechos. Además, las multas del año 2010 dieron lugar a otro juicio de reclamación diferente del que incide en este requerimiento. De hecho, a estos efectos hago presente que se presentó en dicha gestión otro requerimiento de inaplicabilidad en autos 3116, que fue objeto de sentencia de esta magistratura en marzo de este año. Concluye la superintendencia que presentar el argumento de sumar 4 multas para dar por superado el tope legal fijado en la ley es un artificio jurídico. Se ordenó traer los autos en relación, presidente, Fojas 913, y se han anunciado en forma para alegar los abogados representantes de ambas partes. Todo. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? Muy bien. Siendo así, tiene la palabra por los requirentes, en primer término, don Pedro Pablo Vergara. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Con su venia, alego en representación de la empresa PricewaterhouseCoopers en este autorrequerimiento de inaplicabilidad. ¿Dónde se inserta su excelencia este requerimiento? Pricewaterhouse fue la empresa auditora de los estados financieros de la empresa La Polar, ¿sí? Aquella que dio lugar a un escándalo de proporciones de carácter económico debido a la inflación que sufrieron sus acciones debido a malos manejos de la empresa entre los años 2007 y hasta el año 2010.
en función de la labor que le correspondió realizar a la empresa de auditoría, la superintendencia le formuló cargos por las auditorías efectuadas en el año 2010, cuestión que ya está resuelta hoy día y se encuentra sublite en la Corte de Apelaciones y fue materia de la decisión de este excelentísimo tribunal, según ha citado el relator, y una nueva multa aplicada, y que es la que da lugar a esta reclamación, por la auditoría efectuada en el año 2009, en la cual se le sanciona con 3.500 unidades de fomento, tanto a Pricewaterhouse por 2.000 unidades de fomento, como al auditor a cargo, señor Joañán, por 1.500 unidades de fomento. Como dije, por lo tanto, y lo reconozco desde luego, esta magistratura ya ha decidido prácticamente sobre este mismo tema. El punto particular es que nos encontramos ahora con una conjunción, con una suma de multas y de infracciones, 4 finalmente, y que es lo que da lugar a este nuevo requerimiento. ¿Por qué? Porque quiero hacer presente en esto, y aun cuando incide derechamente solo en los hechos de la causa, que Pricewaterhouse y don Alejandro Joañán han sido los únicos que han sido sancionados 2 veces en este caso. Una vez por la auditoría del año 2010 y otra vez por la auditoría del año 2009. Y en este tema de la Polar han sido sancionados directores y una serie de otros individuos que actuaron en esto solamente una vez, no obstante que todos realizaron obviamente multiplicidad de actuaciones o de actividades que podrían dar lugar a la actuación del organismo fiscalizador. Hecho ese preámbulo, voy a referirme entonces directamente a las 2 causales que han sido ya anunciadas por el señor relator. El primer capítulo de este requerimiento dice relación con el artículo 768, número 5 del Código de Procedimiento Civil. Como ya dije, y en esto voy a invocar la cosa juzgada que emana del fallo de esta magistratura 3116-2016, ya acogió su excelencia un requerimiento declarando que esta norma, el 768 número 5, era inaplicable para un caso en la práctica idéntico a este desde este punto de vista, porque se trató de los recursos interpuestos en relación a la multa aplicada con ocasión de la auditoría efectuada el 31 de diciembre del año 2010. Sin perjuicio de eso, quiero abundar brevemente en las razones por las cuales creo que ese fallo es correcto y la norma del artículo 768 número 5 es inconstitucional. ¿Qué es lo que establece esencialmente, en breve resumen, el 768 número 5? Limita la posibilidad en juicios o reclamaciones especiales de invocar la infracción del número 5, lo cual se relaciona con el artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil. Dicho en términos simples, no se puede en reclamaciones regidas por leyes especiales invocar como causal de casación, como infracción de casación, la circunstancia de que el juez no haya fundado debidamente su resolución, su sentencia. Su señoría, esta norma está vigente probablemente desde antes de la vigencia del Código de Procedimiento Civil, pero no abundé en eso. Está vigente sin duda desde marzo del año 1903, que es la época en que entró en vigencia el Código de Procedimiento Civil. Y claro, en esa época, en 1903, los juicios regidos por reclamaciones especiales eran los juicios de abastos, juicios que muchas veces ni siquiera estaban a cargo de jueces letrados. Y por lo tanto era razonable que la ley no permitiera interponer la causal de casación por falta de análisis del asunto controvertido a personas que no eran abogados, y por eso que era razonable que en juicios especiales no fuera procedente esta causal de casación. Bueno, pero desde 1903 ha pasado más de 100 años. No sé, ahí podremos discutir cuántas constituciones han regido. Y hoy día la reclamación que se interpone en contra de la decisión administrativa se funda en un juicio sumario, que es un juicio ordinario, finalmente, pero restringido. Y por lo tanto,
creo yo que no tiene ninguna razonabilidad pensar hoy día que en los juicios referidos a reclamaciones especiales pueda restringirse el recurso de casación. ¿Y qué es lo que ha pasado particularmente en este caso, su señoría excelentísima? El juez se limitó en su decisión a decir, mire, yo no voy a revisar de toda esta amplia reclamación más que dos cosas. Voy a revisar si es que la superintendencia tenía facultades de aplicar la multa y solamente voy a revisar el monto de la multa. Y todo lo demás, alegaciones acerca de que no es procedente la multa porque, en fin, el auditor actuó en conformidad a las reglas de su lex artis y todas las demás que rigen a los procedimientos de auditoría, el tribunal señaló que no correspondía revisarlas porque solamente se iba a tener a esas dos cosas. Y por lo tanto el fallo se quedó sin ninguna motivación, lo que obligó más bien a esta parte a interponer el recurso por la causal quinta del artículo 768. Y bueno, efectivamente al día de hoy la Ilustrísima Corte de Apelaciones declaró inadmisible ese capítulo del recurso, o sea, ya nos encontramos con que efectivamente esa norma ha sido aplicada, se ha declarado inadmisible el recurso invocado por esa causal, aun cuando está vigente una solicitud de reposición, lo que hace oportuna la intervención de su excelencia a estas alturas del proceso, porque tiene que resolverse sobre la reposición pendiente. Por lo tanto, el asunto incide y tiene trascendencia fundamental para la decisión de la cuestión controvertida en la Corte de Apelaciones por la vía del recurso de casación pendiente. ¿Qué es lo que ha dicho la actual comisión, ex superintendencia, respecto de esta causal? Señala de que, en primer lugar, se trata de un recurso extraordinario y que, por lo tanto, no tiene por qué revisarse este tema. Su Excelencia, el carácter de extraordinario de un recurso procesal significa solamente de que no es obligatorio interponerlo. Los recursos ordinarios proceden siempre y en general el abogado está obligado a interponerlo si estima que es así. Los recursos extraordinarios, en cambio, son aquellos que proceden en ciertos casos y que por lo tanto no es necesario interponerlos siempre. Por lo tanto, el carácter extraordinario u ordinario de un recurso no tiene nada que ver. En segundo lugar, se ha dicho de que para lo mismo que se ha reclamado por la vía de la casación, se puede revisar por vía de apelación. Y la verdad es que eso tampoco es así, porque si ello fuera de esa manera, entonces la norma que permite, del Código de Procedimiento Civil, que permite recurrir de casación de forma y de apelación en contra del fallo de primera instancia sería redundante. Y la ley nunca establece recursos redundantes. ¿Para qué? Si lo que se dice por vía de casación se podría hacer valer por vía de apelación, ¿para qué existiría el recurso de casación? No, no es así. Los recursos tienen finalidades distintas. Y esta en particular, el de que el juez no haya considerado los hechos de la causa, solamente puede ser hecha valer por vía de casación, porque es ahí donde se deben establecer los hechos de la causa. Y si el juez de primera instancia no lo ha hecho, la verdad es que tampoco lo va a poder hacer el juez de segunda instancia, porque no se aplica aquí tampoco, Su Excelencia, el artículo 692 del Código de Procedimiento Civil, que le da la facultad al juez para resolver, a la Corte, para resolver las cuestiones que no han sido resueltas en primera instancia por ser incompatibles. No, tampoco es el caso porque no está fijado simplemente como hecho de la causa, por eso que la casación aquí es importante. Y por último, porque está vigente el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, que exige para poder recurrir de casación de forma en contra del fallo de la Corte de Apelaciones que se haya preparado el recurso. Y la única manera de preparar el recurso para la Corte Suprema es recurrir de casación en contra del fallo de primera instancia. Por lo tanto, este argumento que ha dado la superintendencia no viene al caso, no se ajusta a las circunstancias del recurso porque finalmente entonces quedaría sin poderse resolver una cuestión fundamental por no haber sido fijada como hecho de la causa. Como este asunto, Su Excelencia, ya está resuelta en la causa 3116 sobre finalmente entre las mismas partes y prácticamente por los mismos asuntos, no voy a abundar en esta materia e invocaré la cosa juzgada que emana de
de este fallo de Su Excelencia, que me favorece, naturalmente. Y hago inmediatamente la confesión de que en el segundo capítulo no me favorece, pero voy a explicar por qué razón la causa es distinta. Y los principios esencialmente que permiten sostener la inaplicabilidad o la inconstitucionalidad de la norma que se ha impugnado son que se afecta la igualdad ante la ley, porque hay unos que tienen derecho al recurso y otros que no la tienen, aun cuando se trata finalmente de una misma clase de reclamación. Se afecta al debido proceso, porque se priva a la parte de un recurso efectivo, y entonces de ese modo esos son los fundamentos que emanan de la decisión 3116 que invoco en mi favor para solicitar que se declare inconstitucional el artículo 768 número 5 en cuanto no permite invocar esa causal respecto de juicios regidos por reclamaciones especiales. Y entro entonces, Su Excelencia, al segundo capítulo del recurso, que es la impugnación de los artículos 28 y 30 del Decreto Ley 3538, que es la ley orgánica de la superintendencia y que es la que le sirve de base a la superintendencia para aplicar las sanciones que están sublite hoy día en la Corte de Apelaciones. El primer capítulo de esto es la vulneración del principio non ne bis in idem. Hago esta confesión en la que vengo señalando. En la causa 3116, Su Excelencia conoció de este tema y por unanimidad declaró que no había infracción del ne bis in idem, que finalmente se estima el artículo 28 no constituye infracción al non bis in idem y que por lo tanto se desechan nuestros requerimientos. Respecto del primer capítulo invoqué la cosa juzgada. Me podrá decir Su Excelencia, bueno, ¿y qué pasa con la cosa juzgada respecto de este otro capítulo? El caso afortunadamente para mí es distinto, Su Excelencia. ¿Por qué es distinto? En primer lugar porque la norma no es la misma. En segundo lugar porque voy a pedir que se revise con un cierto detalle, pero en particular relativo a la ley que estaba vigente en ese entonces, los fundamentos de esa decisión, porque las leyes no son las mismas. Y finalmente porque, como ya dije, esta laxitud que se ha permitido ha llevado a que ya no estemos ante un bis in idem, sino que un quater in idem, porque finalmente han sido sancionados 4 veces mis representados. Y por eso, y ya se señaló durante la relación, las multas hoy día ascienden incluso a más de lo que la ley permite, 17.500 unidades de fomento. Partamos por lo primero, la norma que reclamo inconstitucional del artículo 28. Multa a beneficio fiscal hasta por un monto global por entidad o persona equivalente a 15.000 unidades de fomento. Se dice entonces que la norma permite la doble punición porque se establece que la multa se puede aplicar por entidad o persona. Entidad sería Pricewaterhouse, persona sería el socio a cargo, el señor Joañante. Su Excelencia, con esto se altera el debido proceso, la cosa juzgada, la proporcionalidad. Veamos qué es lo que ocurre, por qué digo que las circunstancias aquí no son las mismas. En primer lugar, hay, sin lugar a dudas, doble punición, porque como ya señalé, se está sancionando por un mismo hecho tanto a la persona del socio como a la persona de la empresa de auditoría. En este caso, persona jurídica y persona natural se confunden. Son lo mismo, se aplica en esto directamente, y perdonen que invoque ante este excelentísimo tribunal una norma del Código Civil, el artículo 1448 del Código Civil. ¿Por qué se confunden? En primer lugar, porque se trataba de una sociedad, Pricewaterhouse estaba organizada como sociedad de personas de responsabilidad limitada, en que por lo tanto la actuación individual del socio se relaciona directamente con la persona. Es una misma persona la que actúa. ¿Y qué es lo que se dijo en el fallo anterior 3116? Se dijo, oiga, no hay ninguna infracción al ne bis in idem porque las actuaciones de las personas pueden ser distintas y por lo tanto no hay bis in idem tratándose de la persona jurídica y de la persona natural. Esto, su señoría excelentísima, es correcto solo para las personas jurídicas que tienen gobiernos corporativos, una sociedad anónima u otra entidad que tiene un gobierno corporativo, pero no es aplicable a las personas jurídicas de personas.
Pero aquí me favorece la ley, su señoría, porque en esto la superintendencia ha sido poco cuidadosa, como sancionó 2 veces a mi representada, a la única que sancionó 2 veces, aprovechando de que había hecho la auditoría de los estados financieros al año 2009, aplicó leyes que entraron a regir el año 2010 y el año 2011. ¿Qué ocurre? La ley de mercado de valores 18.046 fue modificada por la ley 20.382, que entró en vigencia, que se publicó en el Diario Oficial el 20 de octubre del 2009, pero que entró en vigencia el 1 de enero del año 2010. Y en cuanto a que las personas jurídicas dedicadas a en cuanto a que las empresas de auditoría externa se tengan que organizar como empresas, solo entró en vigencia en enero del año 2011. Así lo establecen los artículos 1 y 5 transitorio de la ley 20.382. Hasta esa fecha, las empresas de auditoría no tenían por qué constituirse como empresa y por lo tanto habría bastado con que el auditor actuara como persona natural para que se le sancionara solo a él. ¿Por qué razón entonces puede sostenerse hoy día de que, puesto que se organizaba como persona jurídica, entonces voy a aprovechar de sancionarlo 2 veces? Hay otro argumento. Tratándose de la sociedad, claramente se le sanciona 2 veces, por lo menos al socio señor Yoñán. ¿Por qué razón? Se le sanciona a él en persona, tiene que pagar una multa. Pero él es socio de la sociedad. Como es socio de la sociedad y también se sancionó a la sociedad, esa segunda sanción también la va a tener que pagar él, porque el socio indirectamente es afectado porque no puede retirar las utilidades que ha percibido la sociedad. Así que en ese caso de personas de ese tipo, claramente la sanción que se le ha aplicado lo sanciona 2 veces. Sin perjuicio de que, como digo, aquí adicionalmente eso ha ocurrido 4 veces porque hemos sumado la sanción anterior, que fue objeto de esta sentencia 3116 y ahora esta. El segundo capítulo dice relación con la proporcionalidad y dice relación con el artículo 30. El punto aquí es que el artículo 30 no tiene ningún límite, porque permite a la superintendencia simplemente sancionar conforme a su criterio. La norma es abierta. El monto de las multas aplicables de conformidad a la ley será fijado por el superintendente. Claro, podrá decirse, Su Excelencia, de que el límite está en el 28 número 2, que establece un máximo de 15.000 unidades de fomento. Bueno, pero hay que juntar estas 2 normas e interpretarlas para llegar a ese límite. Y en particular, en este caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha producido una desproporción absoluta porque, por las razones que les he señalado, la multa ya no es de 3.500 unidades de fomento, que es la particular a este, sino que por la circunstancia de que 2 veces se sancionó a Price, bueno, hemos llegado a que la multa es 17.500 unidades de fomento. Y en esto quiero hacer un breve hincapié. Lo dije antes, pero lo quiero reiterar. Tratándose del problema de la Polar, todos quienes actuaron eran directores y todos los directores fueron sancionados. Bueno, cada director intervino en actividades que han sido reprochadas en diversas sesiones de directorio. Con ese predicamento, cada uno de esos directores debió haber sido sancionado por cada vez que asistió a una reunión de directorio y no hizo aquello que se le reprochó. Sin embargo, ha sido sancionado una sola vez. El único que ha sido sancionado 2 veces, aprovechando este ejercicio 2010 y 2009, ha sido Price y el auditor a cargo, el señor Yoñán. Por eso digo que aquí no se ha producido solo una duplicidad en las sanciones, sino que se ha producido finalmente una cuadruplicidad en las sanciones. ¿Y por qué razón, y con esto termino, Su Excelencia, por qué razón se dice de que el hecho de que se exceda, de que no haya proporcionalidad en la sanción es inconstitucional? Bueno, porque, como lo dice Ingeborg Puppe en su obra sobre derecho penal, Strafrecht allgemeiner Teil, derecho penal en general, si se impusiera 2 veces la pena impuesta a un imputado por un solo crimen, tal sentencia sería anulable en razón de haber impuesto una pena el doble de la legalmente prevista. Por esa razón es que finalmente la duplicidad en las sanciones afecta a la proporcionalidad, que es lo que la ley permite, y por esa razón que hay inconstitucionalidad. Ha terminado mi tiempo. Gracias, señor presidente. Gracias. Que se acoja el requerimiento interpuesto. Enseguida, por la Comisión del Mercado.
para el mercado de valores, sucesora legal de la Superintendencia del ramo, tiene la palabra don Carlos Isensen Rimaza. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Y con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de la Comisión para el Mercado Financiero, sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de Valores y Seguros, y solicito que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovido por Pricewaterhouse y por el señor Jonian, su socio, sea rechazado en todas sus partes por los antecedentes de hecho y argumentos de derecho que a continuación paso a exponer. Lo primero que quiero aclarar, su señoría excelentísima, es que esta superintendencia no sancionó a Price ni a su socio por una ley que no estaba vigente a la época de los hechos. En efecto, en el resuelvo de la resolución sancionatoria se citan única y exclusivamente el artículo 53 de la Ley de Sociedades Anónimas, el artículo 55 y 56 del Reglamento de Sociedades Anónimas, y en el cuerpo de resolución sancionatoria se citan todas y cada una de las normas de auditorías generalmente aceptadas o NAGAS, y en ninguna parte se cita la Ley de Mercado de Valores. Por eso es impertinente señalar que esta superintendencia ha sancionado a Price o a sus socios por una ley que no estaba vigente a la época de los hechos. Por la sanción del ejercicio 2010, ahí sí estaba vigente el artículo 249 de la Ley de Mercado de Valores. Y es por eso que por esa norma sí se sancionó por el caso anterior que ha conocido este excelentísimo tribunal. Como cambió la legislación, su señoría excelentísima, se sancionó por la norma vigente del Reglamento de Sociedades Anónimas a la época de los hechos y por la norma vigente de la Ley de Sociedades Anónimas también. Y por eso si uno lee la sanción completa se da cuenta que la legislación aplicable por el ejercicio 2009 es distinta de la legislación aplicable por el ejercicio 2010. Y es por eso que no se puede señalar que esta superintendencia haya sancionado a Price y a sus socios por una ley que no estaba vigente a la época de los hechos. Y el hecho que alguien sostenga que basta con que la auditora haya actuado como persona natural para evitar doble sanción, bueno, es una situación puntual. De hecho, Price no funcionaba como una persona natural, no era un auditor de carne y hueso con una oficina y su pequeño maletín, era una tremenda auditora. En este caso, por algo la Polar contrató a Price porque es una de las 4 más grandes auditoras del mundo. No lo contrató porque tiene una oficina y trabaja solo con su secretaria. Desde luego, Price decidió constituirse como sociedad de responsabilidad limitada y en virtud de su prestigio fue contratada por Price. Si hubiera sido un pobre señor, el señor Junat, que hubiera estado trabajando solo, lo más probable es que nadie, ningún emisor del mercado de valores lo haya sancionado. Con la modificación que se hizo en la Ley de Mercado de Valores, en este caso las sociedades anónimas abiertas deben contratar a una empresa de auditoría externa y no a un auditor propiamente tal. Por eso tratar de escudar de que no corresponde sancionar en este caso al señor Jonian y a la auditora, porque la ley no establecía de manera obligatoria contratar a una sociedad de responsabilidad limitada o una que en este caso como Price, no puede ser un argumento sostenible en ningún caso. Por algo Price se constituyó como sociedad porque es una tremenda auditora a nivel mundial. Aclarado lo anterior, pasaría a precisar una segunda situación que dice que la superintendencia sancionó a Price y al señor Unite 2 veces a diferencia de los señores directores o de los señores gerentes generales. Pero si uno analiza las resoluciones de sanción de los directores y de los gerentes generales, señor Pablo Alcalde, señor Martín González, uno analiza que revisa que la superintendencia sancionó por el periodo imputado por el que él ejerció su cargo. Si uno revisa la sanción de la plana mayor de la Polar, las sanciones fueron por más de 20.000 UF, no fueron 8.000 UF. Si uno revisa la sanción de los señores directores, también se condice por el periodo por el cual ellos ejercieron su cargo de director. Si uno revisa la sanción al director que ejerció su labor por menor tiempo, que fue la señora Cariola, es la sanción justamente más corta. Si uno suma todas las sanciones y las pone en una mesa, uno puede advertir de que la sanción dice relación por la responsabilidad, la gravedad de su actuación como director o como gerente y por el periodo por el cual desempeñó su cargo. Así que no podemos sostener de acá se ha sancionado injustamente a 2 veces a Price y al señor Jonian. Ahora bien, su señoría excelentísima, entrando a la primera parte del capítulo del requerimiento de inaplicabilidad, lo que primero tenemos que tener presente es que el artículo 768, inciso segundo, como varias veces ha resuelto este excelentísimo tribunal, lo que hace es establecer un modelo de diseño pertinente al caso que nos interesa. Si bien en 1903 existía otra realidad en nuestro país, hoy en día también tenemos otra. Y si uno analiza el sistema
del proceso penal o el proceso laboral, ahí existe un derecho al recurso más reducido, porque yo no obtengo un recurso de apelación general para todo agravio, sino que tengo en contra una sentencia definitiva que dicta un tribunal oral en lo penal, tengo un recurso de nulidad, en materia laboral también tengo incluso un recurso como la unificación laboral. En cambio, en materia civil, para un juicio ordinario tengo una serie de batería de recursos. Entonces, sostener que el diseño establecido en el artículo 768, inciso segundo, es una norma que per se atenta al debido proceso, es insostenible, porque si uno va al artículo 19, número 3 de la Constitución, esta norma lo que establece es un reenvío al legislador. Y dice, corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. ¿Y qué ha hecho el legislador? Estableció el Código Procesal Penal, el Código del Trabajo, el Código de Procedimiento Civil, la Ley de Procedimiento Administrativo, y para cada tipo de sistema, para cada lógica de sistema de atención a la materia, ha establecido un sistema de recursos. Si el Código de Procedimiento Civil no permitiera ningún tipo de recursos, o el Código Procesal Penal no estableciera ningún tipo de recurso, desde luego que se vulneraría el derecho al debido proceso. Pero lo que tenemos en este caso es un sistema de recursos. Y en este caso lo que tiene Price y su socio es la facultad de recurrir incluso por su recurso de apelación o como casación, como lo ha hecho. Y el recurso de apelación permite recurrir por todo agravio. En atención a eso no se ve ninguna afectación al derecho al debido proceso. Y otra cita que hace en este caso en su requerimiento Price y el señor Jonet es que no habría aplicación del artículo 692 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, nos encontramos ante un reclamo de multa del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, que se rige por la regla del juicio sumario. Dentro de la regla del juicio sumario está el artículo 692, que dice que en segunda instancia podrá el Tribunal de Alzada pronunciarse por vía de apelación sobre todas las cuestiones que se hayan debatido en primera, aun cuando no hayan sido resueltas en el fallo apelado. Entonces, ¿por qué no podría la Corte de Apelaciones, en atención al artículo 692, pronunciarse por las omisiones que echa de menos, en este caso los requirentes? Yo no lo sé, pero desde luego que podría hacerlo la Corte de Apelaciones de Santiago. En atención al anterior, solicito que sea rechazado el requerimiento en ese capítulo. Respecto del segundo capítulo, que son los artículos 28, número 2 y 30 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, lo que primero debemos considerar es que ambas normas establecen la potestad sancionatoria de un órgano de la Administración del Estado, y estas normas no fueron reclamadas en el reclamo de multa por parte de Price y el señor Jonet, y al no haber sido reclamadas e incorporadas en su reclamo, poco podría en este caso incluirse en la competencia del tribunal. Si uno advierte lo dispuesto en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil o en el artículo 170, número 6, o lo dispuesto en el artículo 768, número 4, debemos concluir que la competencia del Tribunal Civil se construye en base a lo pedido en la demanda y a lo pedido en la contestación, no habiéndose pedido en la demanda ni alegado en la contestación alguna cuestión, una objeción relativa al ejercicio de la potestad sancionatoria por el artículo 28, número 2 o 30, no puede hacerse uso de esta instancia de constitucionalidad, agregarse un nuevo elemento para que el juez civil se pronuncie. Y si incluso la Corte de Apelaciones se pronunciara, esa sentencia adolería de un vicio de ultra petita en su variante de extra petita. Otra situación que debemos advertir, su señoría excelentísima, es que no nos encontramos ante los mismos hechos, ni tampoco ante las mismas personas. Como ya resolvió este excelentísimo tribunal, en los autos roll 3116 de 2017, se advierte que nuestra legislación establece distintos tipos de responsabilidades y obligaciones tanto para auditores como para empresas, y no solamente si miramos la norma vigente en la época, es que no estaba esta norma, pero es una lógica totalmente obvia dentro de nuestro derecho regulatorio y su variante sancionatoria. La Ley de Sociedades Anónimas permite sancionar a directores, a gerentes, a ejecutivos principales de una sociedad anónima abierta y no solamente a la sociedad. Entonces, lo que propone en este caso los requirentes es que solo se podría sancionar o a la persona jurídica o a la persona natural. Pero si solamente se podría sancionar a la persona jurídica, todas las obligaciones que deben cumplir la administración de la sociedad anónima también serían inconstitucionales, porque solo podríamos sancionar a la sociedad y habría inmunidad por parte de la administración. Lo que establece la lógica de permitir sanción tanto al socio
como a la persona jurídica es reforzar la confianza en el mercado de valores. Si tuviéramos un sistema en que solo se pudiera sancionar a la persona jurídica, ¿cómo habría un incentivo por parte de la administración de una empresa de auditoría externa o de un emisor de valores de cumplir con la legislación si no pudiera ser sancionado? Lo que hace este excelentísimo tribunal, en los considerandos 16, 21 y 22 y siguientes del cuerpo de esta sentencia que ya me he referido, es explicar por qué es razonable y aconsejable, tanto en nuestro sistema como en el sistema europeo, que se pueda sancionar no solamente a la persona jurídica, sino que a la administración de la entidad regulada. ¿Por qué? Porque al ampliar la gama de posibilidad sancionatoria, lo que se genera es mayor confianza. Al permitirse sancionar tanto a la persona natural que está detrás de la auditoría como a la sociedad, yo genero incentivos de cumplimiento. Al generar incentivos de cumplimiento con el garrote de la sanción, genero confianza en el mercado, porque sé que si yo quiero invertir en un mercado y la administración puede sancionar a la persona natural y la sociedad, los inversionistas van a tener confianza en invertir, y si va a tener confianza en invertir, va a aumentar el mercado, va a haber mayor crecimiento y nuestro país va a tener mayor desarrollo. Lo que está proponiendo en este caso los requirientes, al limitar la potestad sancionatoria, es limitar el mercado, porque lo que hace en este caso el mayor enforcement de la administración, lo que hace aumentar la posibilidad de sanción es crear mercado. A mayor sanción, mayor confianza, mayor mercado, mayor crecimiento. Es lo que no le gusta en este caso a los requirentes. Pues bien, su señoría excelentísima, lo que se ha planteado por parte de los requirentes es que estamos ante unos mismos hechos. Sin embargo, la sanción primaria que hizo este servicio fue por la labor de auditoría del ejercicio 2010, que tiene su propio estado financiero, su propia memoria, y posteriormente se hizo una revisión de la labor de auditoría por un informe firmado en ambos casos por el señor Jonian, en que respecto del año anterior, del 2009, lo que ellos dicen que son los mismos hechos. ¿Cómo podrían ser los mismos hechos si todo lo que ocurre en una empresa en un año es imposible que se repita al año siguiente? Y si uno incluso va al equipo de auditoría que trabajó en Price, hay algunas personas que cambiaron. De hecho, el auditor senior a cargo y responsable del trabajo en terreno, para el año 2009 fue el señor Fernando Tapia y para el año 2010 fue el señor Benito Vázquez. Y lo único que tenemos en unidad es una empresa. Lo que están planteando los requirentes, a modo de ejemplo, es que si una persona vaya, salta a la sucursal del Banco de Chile de huérfanos hoy día, y va y la salta al año siguiente en la misma sucursal del mismo banco, sería impune, porque estamos ante el mismo hecho, el mismo banco, el mismo emisor, el mismo ladrón, la misma persona, sin querer ofender en este caso al señor Jonat, pero en el mismo hecho sería solamente la misma empresa, el mismo emisor. Eso es insostenible. Y por lo mismo no corresponde empezar a sumar sanciones. La sanción que nos convoca en este caso fue de 2.000 UF para la auditora y 1.500 para el señor Jonian. No corresponde sumarle, y si la sumamos estamos bajo las 15.000 UF. Entonces no corresponde hacer este ejercicio de echar mano y tratar de mezclar las cosas. En atención a ello, su señoría excelentísima, esta suma que se hace es bastante forzada. ¿Por qué? Porque lo que hizo la superintendencia, como majaderamente lo he señalado, es revisar qué tan diligente fue la labor, en este caso de la auditora, y qué tan diligente fue la labor del socio. Socio que por lo demás es el líder de todo el equipo y que por lo demás es quien firma de puño y letra el informe de auditoría. Entonces, tratar de sostener que en un mundo se pueden repetir todos los hechos, porque sí, es insostenible. En atención a ello, no nos encontramos ante los requisitos de que pudiera concurrir una afectación al principio de non bis in idem o ne bis in idem, ni tampoco una afectación a las demás normas señaladas por los requirientes en el cuerpo de su requerimiento. Finalmente, su señoría excelentísima, lo que hace los requirientes es hacer un análisis abstracto de constitucionalidad y un análisis inconcreto de qué manera, al ser aplicable los artículos 28, número 2 y 30 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, generaría una incompatibilidad con nuestra Carta Fundamental. Por todo lo anterior, solicito que el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por los señores Jonian y la empresa Price sea rechazado en todas sus partes. Gracias. Muy bien, señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que hacer? No siendo así, concluida la audiencia.
Tribunal Constitucional un receso de 5 minutos.